El oportunismo en el Evangelio es nuestro tema. Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 23, dice lo siguiente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. A lo largo de la historia de la Iglesia, uno de los peligros más persistentes no ha venido desde fuera, sino desde dentro. No siempre es la persecución la que debilita al pueblo de Dios, sino la infiltración silenciosa de corazones que ven el Evangelio no como un llamado al arrepentimiento, sino como una oportunidad para su propio beneficio. El oportunismo en el Evangelio no es un fenómeno moderno. No es el resultado de una cultura específica ni de una denominación en particular. Está presente desde los mismos inicios de la fe cristiana, en el seno de aquellos que caminaron más cerca de Jesucristo. El Señor Jesús mismo enfrentó esta realidad. Dentro de su círculo más íntimo hubo quienes no comprendieron la naturaleza del reino. Algunos buscaron posiciones de honor, otros discutieron sobre quién sería el mayor y uno, Judas, convirtió su cercanía con el maestro en una plataforma para su propia ambición. Este problema no desapareció con la ascensión de Cristo. Los apóstoles tuvieron que confrontarlo de manera directa. El apóstol Pablo en múltiples ocasiones denunció a aquellos que predicaban por interés personal. Y desde los primeros capítulos del libro de los Hechos encontramos 100 ejemplos claros de personas que quisieron aprovecharse del poder espiritual para beneficio propio. Bueno, el caso de Simón que hemos planteado en la Biblia, Simón el Mago, en Hechos 8, nos ofrece una radiografía precisa del oportunismo espiritual. Un hombre que supuestamente creyó, fue bautizado, pero cuyo corazón no estaba para nada recto delante de Dios. Y en este momento, al examinar este pasaje, debemos hacerlo con humildad. Sí, con humildad, porque el mayor peligro no es identificar a los oportunistas en la iglesia, sino ignorar la posibilidad de que esa semilla también pueda germinar en nuestro propio corazón. Veamos tres aspectos importantes, relevantes, acerca de este problema. En primer lugar, el oportunismo puede coexistir con una apariencia de fe. Fíjese que Simón no era un extraño al mundo espiritual, era un hombre que había impresionado a muchos con sus artes mágicas. Y cuando vio entonces el poder del Evangelio, nos dice la Biblia que él creyó y fue bautizado. Dice la Escritura lo siguiente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo.
y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 8:12 al 13. Fíjese cómo concluye el texto. Estaba atónito, o sea, impresionado por lo que veía que sucedía frente a sus ojos. Bueno, y externamente, todo indicaba que era un nuevo convertido. Y aquí encontramos una verdad inquietante. No toda profesión de fe es evidencia de una transformación genuina. En realidad, el tiempo se encargará de demostrar si ha habido o no una conversión auténtica. Por eso no es bueno apresurarse. Y con respecto a esto, es necesario que nos hagamos la siguiente pregunta con relación a Simón. ¿Crees que Simón se había convertido genuinamente? Bueno, esto es algo un poco difícil a veces de detectar, ya que podemos ver que Simón aparentemente dio pruebas de haberse convertido. Él confesó fe en Cristo ante la predicación de Felipe. Felipe lo recibió en buena lid como un nuevo convertido. Hechos 8:13. Y como vemos, Simón estaba muy activo en todos los cultos, nos dice el versículo 18 del capítulo 8. Así que al ver todas esas pruebas externas de Simón, Felipe no tuvo otra alternativa que bautizarle. Y eso mismo ocurre en nuestras iglesias en el día de hoy. Podemos ser sorprendidos en nuestra buena fe, aunque en nuestro caso tenemos el tiempo del discipulado previo al bautismo, durante el cual pueden aflorar indicios suficientes que nos den una alerta acerca de la convicción de una persona. Recordemos que las personas en la iglesia primitiva eran bautizadas tan pronto creían. Bueno, yo creo que así debería ser hoy también. Pero también creo que vale la pena instruir debidamente al nuevo creyente antes de bautizarlo, para asegurarnos de que la persona entiende su estado de conversión. Ahora, lo que Pedro dice a Simón en Hechos 8:21, escuche bien, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Yo creo que es suficiente evidencia de que Simón no se había convertido en verdad. Por lo tanto, es tarea sabia el dedicar tiempo para observar la conducta de quienes se acaban de convertir e instruirles adecuadamente para ayudarles en el nuevo camino. Porque es fácil engañar y ser engañado. Alguien puede mostrar muchas evidencias que aparenten dar la sensación de que se ha convertido y en definitiva no ser para nada cierto. Simón se unió al movimiento cristiano, pero no abandonó su mentalidad anterior. No vio el poder de Dios como algo santo, sino como algo utilizable. Su interés no era someterse a Dios, sino acceder a una nueva forma de influencia, por decirlo de alguna manera. Y este patrón se repite en todas las épocas. Personas que se acercan a la iglesia no por convicción espiritual, sino por conveniencia. Buscan reconocimiento, desean plataformas de liderazgo, anhelan acceso a recursos o relaciones, encuentran en el Evangelio una oportunidad para elevar su imagen. Son personas que aprenden el lenguaje cristiano incluso, adoptan las formas externas, pero internamente siguen operando bajo una lógica de beneficio personal. Y a esta práctica del oportunismo dentro del cristianismo se le ha denominado así, simonía.
lo cual define el pecado de comprar o vender cargos o privilegios eclesiásticos, ya que esto rememora este gesto atrevido del famoso Simón el Mago. Jesús advirtió sobre esto cuando habló de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y la apariencia puede engañar, pero el fruto tarde o temprano revelará la verdad. Pero el problema no es solo que estos individuos existan, sino que muchas veces la iglesia carece del discernimiento espiritual para identificarlos. En segundo lugar, veamos que el oportunismo revela un corazón no transformado. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo era impartido por la imposición de manos, ofreció dinero para obtener ese maravilloso poder. Y ese momento fue decisivo. Lo que estaba oculto, entonces afloró, salió a la luz. Y Pedro no dudó en confrontarlo con palabras fuertes. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hechos 8, versículos 20 y 21. El apóstol Pedro aclara que es imposible obtener la gracia de Dios con dinero. Siendo esta gratuita, no tiene precio, es imposible poder adquirirla por medios materiales ni personales. Cuando vamos a Isaías 55, versículo 1, encontramos esta proclama maravillosa. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Qué lindas palabras. Es por eso la expresión tan dura, tu dinero perezca contigo. Y ha sido traducida esta expresión por algunos comentaristas como una expresión que pudiera significar esta expresión terrible. Al diablo contigo y con tu dinero. O aquella que dice, maldito seas tú y tu dinero contigo. Bueno, esto es algo que nos recuerda similares palabras que el propio Señor Jesucristo dirigiera a su discípulo Pedro cuando éste intentaba disuadirlo de su idea de ir a la cruz. Dice la Escritura, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Así que la reprensión de Pedro a Simón quizá no habrá sido bien recibida por algunos, mucho más por el hecho de que fueron dichas a alguien que apenas estaba conociendo el Evangelio, pero era necesario tal actitud frente a tal necedad. Y yo creo que se debe actuar hoy de la misma forma para evitar que cualquier tipo de mal prospere dentro de la iglesia. En la actitud de Simón el Mago también se revela el núcleo del oportunismo espiritual. Un corazón que no ha sido rendido a Dios, sino que intenta usar a Dios. El oportunista no busca servir, sino servirse. No busca glorificar a Cristo, sino aprovecharse de su nombre. Y este tipo de actitud es profundamente ofensiva para Dios porque reduce lo sagrado a un instrumento. Comercializa lo que es gracia. Convierte el ministerio en negocio y usa a las personas como instrumentos, como medios. El apóstol Pablo también enfrentó esto, nos dice la Biblia, denunció a aquellos que suponen que la piedad es fuente de ganancia, 1 Timoteo 6:5, y advirtió que hay quienes predican a Cristo por motivos equivocados, Filipenses 1, versículos 15
al 18. Búsquelo y léalo. Pero lo más peligroso no es la acción externa, sino la condición interna. Pedro describe a Simón como alguien que estaba en hiel de amargura y prisión de maldad. Es decir, su problema no era teológico, su problema era moral y espiritual. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Estamos siguiendo a Cristo por quien Él es o por lo que podemos obtener de Él? Y finalmente, Dios confronta y juzga el oportunismo en su iglesia. El relato no termina con la exposición del pecado, sino con una confrontación directa. Pedro llama a Simón al arrepentimiento. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8, 22 y 23. Y esto nos enseña que Dios no es indiferente ante el oportunismo espiritual, no, de ninguna manera. Lo expone, lo confronta y demanda una respuesta. Y esta descripción del estado de Simón que hace Pedro al catalogarlo como alguien que está en hiel de amargura y en prisión de maldad es una semblanza horrible de la situación espiritual de Simón. Simón era un hombre atrapado en las garras del diablo. Por lo tanto, Pedro lo conmina al arrepentimiento y lo invita a tener un diálogo con Dios. Lo invita a sincerarse con el Señor, el único que lo puede librar de su prisión de oscuridad. Recordemos que Simón era venerado en su pueblo como un hombre que representaba para ellos el gran poder de Dios. La gente lo admiraba tanto que miren lo que ocurría con él, dice la Escritura. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hechos 8, 10 y 11. Simón estaba tan engreído que se creía todo lo que la gente decía de él. Así que era necesario que fuera destronado su orgullo para que pudiera en verdad conocer a Cristo. Hemos notado que a lo largo del Nuevo Testamento se puede observar un patrón. En los evangelios Jesús denuncia la hipocresía religiosa. En Hechos los apóstoles confrontan el engaño. En las epístolas, en las cartas, se advierte contra los falsos maestros. Y en Apocalipsis el propio Cristo se presenta como el que examina las obras y los corazones de las iglesias. Así que el oportunismo puede engañar a los hombres por un tiempo, pero no puede de ninguna manera engañar a Dios. Y el problema es que muchas veces la iglesia no ejerce la disciplina que el Señor ha establecido, ya sea por temor, por ingenuidad o por falta de carácter. Se permite que estas actitudes crezcan y dañen la comunidad. Los oportunistas suelen ser carismáticos, elocuentes, convincentes. Saben ganar simpatía, generar admiración y posicionarse rápidamente. Es por eso que son peligrosos. No entran como enemigos visibles, sino como aliados aparentes. Pero el Evangelio no solo llama a discernirlos, sino a enfrentarlos con verdad y firmeza. Claro, siempre con el objetivo de restauración, pero sin comprometer la santidad. El oportunismo en el Evangelio es en esencia entonces una traición disfrazada de fe.
Es acercarse a Cristo sin rendirse a Él. Es querer los beneficios del reino sin someterse al Rey. La historia de Simón entonces nos deja una advertencia clara. Se puede estar cerca de lo espiritual, participar en lo visible y aún así tener un corazón lejos de Dios. Pero también nos deja una puerta abierta, el llamado al arrepentimiento. Antes de mirar a otros, debemos examinarnos a nosotros mismos, porque el oportunismo no siempre se manifiesta de manera evidente. A veces es sutil. Cuando servimos buscando reconocimiento, cuando damos esperando algo a cambio, cuando usamos nuestra fe para conseguir intereses personales. El Evangelio nos llama a lo contrario. Nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo con un corazón sincero. Ciertamente la iglesia necesita discernimiento, sí, pero también necesita integridad y sobre todo necesita hombres y mujeres que no vean en el Evangelio una oportunidad, sino una entrega total a aquel que lo dio todo. Dios te bendiga.